Combars Podcast. Venga, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Combars. Tenemos un gran invitado, él es productor musical desde Islas Canarias, Efra Producer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Mira, bien. La verdad que bien, no me puedo quejar. Ok, gracias ¿Tú cómo por, estás? gracias por aceptar la invitación y por ahora sí que mostrar un poco más de ti a través de este episodio. Cuéntanos un poco más cómo es tu relación con la música, cómo comienzas a ver esto de ser productor musical. Bueno, gracias a ti primero por la invitación. Vale, agradecido de corazón, sobre todo por la diferencia horaria, coño, que al final tú estás empezando el día y yo casi terminando. Pues nada, tío, fue un poco, poco a poco, podríamos decir. ¿Sabes? Fue en un momento de querer hacer un cambio de la vida que llevaba y tal, y yo trabajaba como repartidor. Me imagino que ahí también se le dirá igual, repartiendo mercancía y tal. Y llegó un punto en el que empecé como a investigar un poco, a ver qué me podía dedicar, algo que me pudiera formar de forma profesional y tal. Siempre había estado conectado con la música y con este mundo, pero nunca lo vi como una profesión, ¿sabes? Y poco a poco investigando, me vine a tomar con un software, al poquito al año a lo mejor, empezando a jugar con los programas y tal. Y conocí como la figura del productor musical, ¿sabes? Al principio era un poco como jugando y haciendo yo mi música, pero como por satisfacción personal, ¿sabes? No tanto como con el objetivo de un trabajo. Y viendo anuncios de YouTube de Soma, pues me empecé a meter poco a poco y de ahí, ¿sabes? Prácticamente en el 2019 fue el primer máster que hice con Soma y tal. Y ya de ahí, pues me enamoré. Ok, sí, estos másteres también se suma, ahora sí que a mucha gente los ha sacado, ¿no? En cuestión de grandes productores como ustedes, ¿no? Bueno, también tengo gusto conocer al Sí, Sode, también hay mucha gente que ha sí. aprendido a través de estos masterings que él hace y la neta es una gran labor, pero ¿a ti te interesaba aprender hip hop o otro género? O era, todo era así, era lo más de lo mismo? ¿O cómo era la cuestión? A ver, en realidad lo de hip hop fue un poco como de rebote, ¿sabes? A mí siempre me había gustado la música y tal, pero todos los géneros en general, ¿sabes? No tenía como, no estaba tan enfocado como al rap en sí, ni siquiera lo consumía tanto, ¿sabes? Fue más bien un poco como a raíz de Soma, ¿sabes? Que ya empecé yo como a cogerle el gusto, ¿sabes? Y ya viendo los másteres de él y tal, pues nos recomendaba un montón que nos enfocáramos en un estilo y ya yo le estaba cogiendo como el gusto al hip hop en general, ¿sabes? A toda la cultura y todo. Y poco a poco pues fui mejorando lo que es la técnica a la hora de producir, consumiendo mucho rap, ¿sabes? Tanto español como ya de por sí siempre me había gustado el rap, pero más enfocado a lo que es el americano y algo de español, pero no terminaba de como de encajar con esa. Y ya pues me enamoré también. Ya fue Ok. poco a poco como investigando y probando sonido y a Soma, por ejemplo, también le gusta mucho el tema de los violines y todo el tema este como más orientado a lo orquestal también. Y a mí me empezó también a gustar un montón. ¿Sacan de ahí? Hace rato estaba viendo tu Instagram que compartes gran información acerca de la música. Por ejemplo, hay un tema Mm, que la neta abordas que me gustó mucho. A ver, por ejemplo, los tres conceptos básicos sobre la teoría musical. Más o menos explícanoslos para mm. la gente que quiera adentrarse, pero no sabe qué son. Hombre, en realidad hay muchos conceptos. ¿Sabes? En realidad podríamos estar todo el directo hablando de conceptos como fundamentales y tal.
Yo es que fue un poco por intuición a la hora de hacer instrumentales y tal. Llegó un punto que son fundamentos básicos de cómo funciona la teoría musical. Entonces empecé a investigar y empecé, por ejemplo, para cualquiera que nos vea, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de el ritmo, las notas musicales, ¿sabes? Do, re, mi, fa, sol, cómo se sustentan unas con las otras, ¿sabes? Por ejemplo, no tanto como las notas en sí, sino mm, notas de apoyo, ¿sabes? Que notas que encajan unas con otras, ya luego me fui a las escalas musicales, ¿sabes? Luego el tema de los intervalos también, ¿sabes? La distancia entre notas y, a ver, para mí es fundamental, ¿sabes? Tampoco tienes que ser un experto, ¿sabes? Sobre todo yo creo que el tema de controlar las notas musicales, algunas escalas, acordes sobre todo, ¿sabes? Que aunque sean tríadas que se llama, pero que son acordes de tres notas que tú mismo puedes ir jugando y suele ser la primera con la tercera, ¿sabes? La primera, tercera y quinta, y ahí ya tienes un acorde. Entonces, por ejemplo, tienes el acorde de do y ya tú mismo con el teclado del portátil, incluso si no tienes un instrumento virtual ni nada, ¿sabes? Los puedes encontrar online, ¿sabes? Pianos virtuales con los que tú puedes jugar y tal. Y ya ahí, pues, fue jugando, ¿sabes? Tampoco soy un experto como Sode, por ejemplo, ¿sabes? Que ya controla el tema de composición y ya con él, pues te puede enseñar un curso entero, ¿sabes? Pero yo creo que es algo que a todos los que hacemos instrumentales y sobre todo que trabajamos con otros artistas, pues a mí me pasaba un montón con el tema de mezclar audio y masterizar, que me venían con una letra, por ejemplo, ya que se habían grabado, y me venían con una tonalidad, ¿sabes? Como con una nota en la que está su canción. Entonces querían una instrumental, pero yo no sabía cómo trasladar su letra a yo crear una instrumental desde cero. Pues sí, ya a partir de esas limitaciones, pues viviendo que tenía que formarme un poco más. ¿Sabes? Yo creo que lo que tú dices, los posts que yo comparto son súper sencillos también de aplicar sobre la marcha, ¿sabes? Que tú mismo puedes verificarlo, no es que sea una religión, ¿sabes? Que te estoy diciendo que me creas y punto, sino que tú mismo lo puedes probar y vas a ver que ya hasta por la escucha ya vas viendo que unos encajan mejor con otros, ¿sabes? Algunos sonidos y ahí ya yo creo que cualquiera que empiece ahí quiere seguir para adelante, ¿sabes? Porque ya te abre un montón de puertas y sobre todo para trabajar con otras personas, ¿sabes? Poderles ayudar directamente, ¿sabes? Pues yo me estaba viendo que ofrecía un servicio que no estaba como cumpliendo esos requisitos, ¿sabes? No les estaba ayudando de verdad, porque ya va un punto en el que decía, mira, que no sé de lo que me estás hablando. Sí, Pero bueno, que es lo que tú dices. Y me gusta también, perdona que te interrumpo. Dime, dime. no, lo que te iba a decir es lo mismo que estabas diciendo, que esto me parece muy, 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 muy chido, como decimos acá en México, que también como que el productor y el artista sepa de qué Mm, estamos hablando, porque en ocasiones la gente o los que se dedican a claro. rapear van, pero no saben muy bien en los conceptos básicos, ¿no? A lo que tú ya más o menos ya sabes o visualizas. Exacto. Claro, hay rappers ya más preparados que ya llevan trayectoria, que ya saben qué van cada qué cosa, pero esta como tipo orientación, la neta está muy chido y también también igualmente se la compartes cuando, por ejemplo, alguien te contacta para hacer beats o cómo está la cuestión ahí. Mm. Sí, dependiendo del nivel de cada artista, a mí en un principio, como todo el mundo, ¿sabes? Intentas como, te piensas que la fama es lo mejor, ¿sabes? Intentas como contactar con lo más grande, pero al final todo es un proceso, ¿sabes? Entonces yo yendo poco a poco, pues vi que la mayor necesidad que había estaba en artistas que están empezando o que llevan poco tiempo, ¿sabes? Incluso a lo mejor que lleven un año, 2 años, pero que todavía no lleguen como a tener una carrera completamente profesional, ¿sabes? Que sigan teniendo esa necesidad de un apoyo externo, ¿sabes? Entonces me he ido centrando un poco más en esos artistas en desarrollo, ¿sabes? Por decirlo de una manera. Entonces ya ellos a lo mejor me vienen con una idea, por ejemplo, o con, como te decía antes, con una letra ya
A lo mejor encontraron una instrumental en YouTube, pues a partir de ese instrumental, pues crearon una letra, entonces ahora quieren, pues, una instrumental directamente desde cero, ¿sabes? Que es los casos más habituales con los que suelo trabajar. Entonces, y a partir de ahí, pues yo lo voy orientando. A lo mejor tienen su letra, pero lo que es la estructura como canción, pues no la controlan tanto. Pues entonces ya yo le doy algunos consejos. Oye, mira, por ejemplo, aquí, en vez de, por ejemplo, que sea toda la canción rapeada, pues enfocarte más en una parte que sea un estribillo o que simplemente sea como un poco más entonado, ¿sabes? O más bien es coger lo que tienen en la cabeza y transformarlo en sonido, ¿sabes? Porque muchas veces tienen una idea súper clara, pero no saben cómo llevarlo a la práctica, ¿sabes? Entonces y ahí pues entra el trabajo del productor, ¿sabes? Que ya uno ya se ha formado, ya aparte de los máster y tal, pues ya yo con el tema de la teoría musical también me he ido formando muchos años, ¿sabes? Y ahora mismo incluso me estoy formando también con son. Entonces, claro, ya empiezas como un traductor, ¿sabes? Como un traductor de otro idioma. Pues creas como ese vínculo con la persona primero, porque yo creo que eso es clave también, ¿sabes? De que a lo mejor creas esa conexión un poco más emocional, ¿sabes? No tanto, venga, págame y tal, sino hablamos un rato, él me cuenta sus ideas, lo que le gustaría con su proyecto, lo que quiere transmitir, el mensaje que tiene en su cabeza, y ya luego pues, vamos entrando un poco más en detalle. Sonidos, oye, me gustaría que esto sonara así, ¿cómo conseguimos esto? Entonces ya yo pues, me voy al programa y vamos probando cosas. Al final es como un acompañamiento desde cero con todo el proceso de la canción, ¿sabes? Hasta que esté completamente lo que es el producto, ¿sabes? Sí, que es lo que en Pero guay, la ocasiones verdad falta que es mucho, ¿no? súper súper chido, como dices tú. No, ¿qué es lo que falta mucho en ocasiones, ¿no? Como que el productor te vaya acompañando. Al menos aquí en México, como ya hay mucha gente que se dedica a lo mismo, a veces así rápido, graba, te Mm, vas, y a veces no hay como que ese seguimiento, sí, y tampoco porque los artistas realmente no tienen como ese punto de retroalimentación, ¿no? A veces como sienten que todos lo saben, exacto. a veces se enojan, ¿no? De, ¿qué me va a andar diciendo? O tipo de esas cosas. Bueno, al menos aquí sucede de esa manera, ¿no? Que a veces él trae sus letras y dice yo así, así, también a veces como que no se presta mucho para eso, ¿no? La comunicación entre el productor y el rapero, ¿no? Vaya, en este caso. Sí, claro. Lo que pasa también es que hoy en día tenemos como la información mucho más a mano también, ¿sabes? Entonces, de fuera se ve también mucho más fácil lo que es hacer una canción, pero no se ve lo que es el proceso, ¿sabes? Todavía estamos en ese punto en el que sí, tenemos mucha información, entras en YouTube, por ejemplo, 5 tips o 5 consejos de cualquier cosa, ¿sabes? Ya puedes encontrar vídeos de todo tipo. ¿Qué pasa? Que muchas veces este tipo de artistas llega a un punto en el que prueban y prueban ese tipo de contenido y se ven en el mismo punto, ¿sabes? Llega un punto en el que se estancan. Entonces, ahí es como que se ven obligados y también entra un poco el ego, ¿sabes? El ego de la persona, ¿sabes? Que a veces le cuesta como rebajarse un poco, abrir la mente, oye, a lo mejor pues me falta información, necesito formar un poco más, pero yo no, por lo general no tengo tanto ese problema. La gente con la que yo trato, hay de todo, está claro que, y sobre todo el ego del rapero siempre está ahí, ¿sabes? De yo solo contra el mundo, pero cuando ya van viendo pruebas de, por ejemplo, oye, tu sonido, tu canción suena así, por ejemplo, porque, por ejemplo, lo que te decía, se grabaron un poco ellos por su cuenta, con el móvil incluso me pasa muchas veces, y entonces les suena bien, pero cuando ya hacemos un par de pruebas y simplemente ve que suena mucho mejor, dice, coño, pues a lo mejor estaba equivocado, ¿sabes? Y ahí en ese punto pues ya entras en ese vínculo, ¿sabes? Y algunos que es lo que tú dices también, pues les cuesta como ceder, ¿sabes? Pero esos perfiles es más difícil que te avisen, ¿sabes? O que te escriban o que busquen esa ayuda hasta que no llegan al punto en el que saturan del todo y dicen, yo solo no puedo, ¿sabes? Entonces y ahí pues como que abren un poco más la mente y se quitan un poco el ego ese, ¿sabes? Pero
Pero bueno, yo no, es lo que tú dices, a mí no me gusta el tema ese de hacerlo por dinero. ¿Sabes? Que sí, todos queremos pagar nuestras facturas con nuestro trabajo y está claro que todos buscamos ayudar, pero al mismo tiempo una compensación. Pero cuando tú también vas con esa idea de solo generar ingresos y te olvidas de la persona, pues la otra persona lo nota también. Entonces, pues te dura poco. ¿Sabes? Como se dice, pan para hoy, pero hambre para mañana. O sea, a largo plazo, yo siempre he sido muy cercano con las personas, ¿sabes? El tema de la empatía y tal, de escuchar, de ver más el problema que tiene o las dificultades con las que se encuentra y lo que te decía, ¿sabes? Como crear un vínculo más con la persona y ya luego pues meternos a la hora del trabajo. ¿Sabes? Está claro que es verdad que es muy difícil porque hay mucha competencia, hay muchos productores musicales, muchos beatmakers y tal, y tanto por la otra parte pues también tiene mucha competencia. ¿Sabes? Tantos artistas que ellos mismos suben su música a Spotify o distribuidoras y un rato pueden estar sonando en cualquier lado, pero eso, yo creo que la clave son esas conexiones humanas. ¿Sabes? Desde ahí parte todo los buenos trabajos. ¿Sabes? Si te fijas, cualquier artista incluso que hoy en día esté en el mainstream, tanto como empezó por ahí como continúa así. ¿Sabes? El dinero viene como resultado. Pero la base es eso, el conectar con otras personas parecidas a ti o con tus mismos valores y a partir de ahí, pues simplemente fluir, ¿sabes? Que salga lo que tenga que salir. Sí, exacto. Sí, es que si le ve uno, yo creo que para todo, ¿no? Tanto para la escuela como para cosas, proyectos artísticos, si le quieres ver dinero luego, luego, realmente pues lo que haces es como que te empiezas a desmotivar, ¿no? Porque realmente no es así, Mm, ¿no? Hasta en un trabajo normal necesitas ir poco a poco subiendo, o un trabajo de estos artísticos, o que tenga que ver con alguna plataforma, es igual, es trabajar día a día para que veas un resultado, y eso a veces ni lo ves, ¿no? Pero el chiste es hacerlo con pasión, ¿no? Ya lo demás, si llega, mm, pues porque es tu momento, ¿no? Si no, esperar, esperar y exacto. seguirle dando. Oye, también hay un tema que yo vi en tus historias, bueno, en tus posts, que me latería tocar, sería acerca de la saturación musical. Mm, ¿Tú qué opinas al respecto? Y acerca de la inteligencia artificial en la música, en la industria musical. sí. Hombre, pues eso es un temazo, como decimos aquí. La verdad que ha creado mucha controversia porque tanto yo como muchos perfiles así que estén a lo mejor ya asentados después de mucho tiempo, a lo mejor, pues claro, tienes esa duda de, coño, ahora me va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, ¿sabes? Ves como hay páginas que crean música, hay ejemplos de canciones de los Beatles, por ejemplo, incluso se han hecho canciones que nunca han salido a la luz ni nada, pero tienen su voz y todo. Ay, te quedas diciendo, pero cuando te informas y otro punto como una herramienta va a pasar, ¿sabes? Tú, si te apoyas con esa herramienta, verás que todo lo contrario, ¿sabes? Porque al final sigue siendo una máquina. O sea, el factor humano en el arte es imposible que desaparezca, ¿sabes? En cualquier ámbito, en cualquier rama del arte, vale, es verdad que puedes ver ejemplos de la inteligencia artificial haciéndote un cuadro, ¿sabes? O un dibujo que dices tú, joder, puede competir con otro de un pintor profesional, ¿sabes? Pero al mismo tiempo pierde esa magia, ¿sabes? Y con la música es algo que es mucho más difícil todavía, ¿sabes? Porque es cierto que te puede crear una canción de rock, pero no se vuelve frío, ¿sabes? Llega un punto en el que pierde ese toque humano, como te digo, ¿sabes? Entonces, mm, yo creo que vale la pena, ¿sabes? Como aliada, más que verla como un peligro, verla como que nos va a quitar el trabajo, sino eso, informarse bien, que tampoco es tan difícil, cada vez hay más aplicaciones y más plataformas en las que tú mismo
Es verdad que yo muchas veces incluso de los mismos temas que escribo, pues a lo mejor intento informarme a partir de ahí, a ver qué es lo que tiene, ¿sabes? Todavía están un poco en proceso como poco a poco, pero en un futuro pues te puede ayudar en un montón de tareas que te gustaría delegar, ¿sabes? Entonces, yo creo que está guay, tío, que es un mundo apasionante también y que no, todo lo contrario, en vez de quitarnos el trabajo, yo creo que nos puede hacer que nuestro trabajo sea mucho más valioso, ¿sabes? Entonces, Es que yo apuesto por ahí. sí, exacto. Yo también opino acerca de que siempre hace falta la interacción del ser humano, ¿no? Porque yo me imagino que hay notas que tú sacas que a lo mejor no pisas tanto la música, o sea, el teclado, y sale un resultado diferente, ¿no? Haga algo que ya está así Sí, tecnológicamente ya hecho, ¿no? Así algo preciso. Y aquí tienes como capaz de irle rasgando, por ejemplo, la guitarra de diferente manera y tenga exacto. un sonido diferente a lo que lo hiciera una inteligencia que está ahora sí con base de informática y así algoritmos, en el cual no podría tener como esa creatividad o esa espontaneidad, ¿no? Exacto, Pienso de esa. totalmente de acuerdo, tío. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero total. Porque al final el tema este de la inteligencia llega a un punto en el que es matemático, ¿sabes? Es como muy exacto. Entonces, ese pequeño, como la imperfección humana, por decirlo así, entra mucho en juego en el arte, ¿sabes? Porque al final ahí nacen un montón de trabajos increíbles, ¿sabes? De ahí, de esa pequeña imperfección, de no ser tan preciso al tocar una nota, como tú dices, o ese raqueo de guitarra que se te escapa un dedo, ¿sabes? Son cosas que una máquina nunca va a poder imitar, ¿sabes? Está claro que lo que te digo puede ser un refuerzo, pero no hasta el punto de suplantar a una persona. ¿Sabes? Yo, por lo menos en el ámbito de la música, no lo veo hasta ese punto. ¿Sabes? Incluso hay artistas, con el tema este de la inteligencia artificial, yo también hice una publicación que vi como una cantante, no me acuerdo quién era, pero que incluso ella cedía un 50% de sus derechos si alguien hacía una canción con su voz, incluso, ¿sabes? Con inteligencia artificial, y ella le cedía el 50% de sus derechos y tal. ¿Sabes? Y que hay incluso artistas que están apostando porque otra gente pues se dé a conocer a partir de ahí y tal, porque también es un arte, ¿sabes? Dentro de lo que es usar como una máquina, por decirlo así, sigue siendo un arte el tú tener ese toque de imitar a otra artista y ser capaz de, coño, suena igual que ella, pero no es ella, ¿sabes? Pero te crea la confusión incluso y te quedas como con la duda y está guay, tío. Yo no lo veo como los NFT, por ejemplo, cuando salieron en su momento, ¿sabes? Que fue algo que duró muy poco, ¿sabes? Que todavía sigue, pero el boom ese al final duró muy poco por eso mismo, porque no terminaba de encajar. Pero al final esto es una inteligencia en la que tú la puedes enseñar, ¿sabes? Al final ella va aprendiendo sola y te puede sacar de más de un apuro. Sí, exacto. Sí, pues como dices, como herramienta está muy chingona, ¿no? O sea, y a veces, pues el ser humano siempre se ha basado de eso, ¿no? De tener herramientas para perfeccionar su arte, ¿no? Por ejemplo, los escultores a medio de cincel perfeccionan un poco más sus cortes o lo que moldean para que quede más perfecta su obra, pero como lo dices, es como una herramienta lo que se debe de ocupar. Oye, cambiando un poco de tema, ¿qué Mm. soundtrack de qué película te gusta mucho? O si algún día estás interesado también en hacer algo de esas participaciones en una película o cómo ves el mundo del cine y de la música. A mí me apasiona un montón. Es cierto que llevo una buena temporada sin ver muchas series y tal, pero una favorita no sabía, como estilo de John Williams, por ejemplo, o Hans Zimmer, ¿sabes? Yo, sus bandas sonoras, yo, El Rey León, de Hans Zimmer, por ejemplo, todas eso un poquito más antiguas, esas combinaciones de los sonidos y tal. Pero es cierto que a mí el tema de la música orquestal como que nunca me había llamado mucho la atención, ¿sabes? No, ni me gustaba ni me disgustaba, sino que no, pero desde hace ya, bueno, como un año y pico, conocí a Sode, él empezó a meter en directo y tal, y yo empecé a seguirlo, ¿sabes? Primero
Lo conocí por una invitación que hizo Soma, que ya había trabajado con Z y tal. Soma lo invitó a un directo de los que estábamos en el máster y tal. Y ahí lo conocí y me llamó mucho la atención, ¿sabes? Y empecé a investigarlo, y a seguirlo en Instagram y ya luego empezó a emitir en directo en Twitch, haciendo eso como composiciones orquestales desde cero y ahí en directo. Y ahí me volvió loco, ¿sabes? Ahí le cogí el gusto. Incluso tengo algunas composiciones así más orquestales, ¿sabes? Publicadas incluso en Viesta, que es una página ahí de instrumentales, y en YouTube también. Y a mí me flipa mucho, la verdad. No sé si me vería ahí a lo mejor en ese mundo, porque sí lo veo, por ejemplo, en el caso de Sode son muchos años trabajando, ¿sabes? Mucha dedicación también y lo veo un poco más complicado, ¿sabes? Me gusta más como disfrute personal que como en un futuro dedicarme a ello, ¿sabes? Pero oye, que nunca se sabe, ¿no? No sé si se te da agua no beberé. Oye, último disco que escuchaste y último libro que leíste. Último disco que escuché y último libro. Yo, mira, te digo más rápido lo del libro. Me gusta leer, pero con el tiempo me he ido más enfocando como al audiolibro. No sé, me llama mucho más la atención, ¿sabes? Aparte de que es mucho más práctico también, puedes estar haciendo otras actividades a la vez que lo escuchas y tal. Yo, si quieres, te digo, por ejemplo, hay uno que se llama El poder de la hora, que es de Edgar Tolle, ¿sabes? Y es un audiolibro. Yo lo he escuchado traducido al español, ¿sabes? Pero habla un poco más de eso, de cómo vivir el presente, de cómo. Son 9 horas de audiolibro. Así que lo vas escuchando a rato por capítulos y vale mucho la pena, ¿sabes? Y de ese estilo me gusta mucho, ¿sabes? He ido con el tiempo como lo que haces tú, ¿sabes? Con el tema de los podcasts también no sé, lo veo como un poco más, me nutre mucho más, ¿sabes? Ver a las personas directamente hablando de algún tema o el tema de los audiolibros que ya tú directamente pues lo escuchas y ya, como el que lee, ¿sabes? Que ya se imagina toda la historia, pues a mí me entra mejor por los oídos. Y libro y disco. Hombre, disco, Lia Cali, no sé si sabes quién es, seguramente sí, ¿no? Bueno, pues una artistaza también. Luego hay otra chica de Barcelona también que escucho mucho también, se llama Softway. Me gusta mucho el tema del formato disco, ¿sabes? Todavía, aunque sea incluso un EP, ¿sabes? Lo que es el proceso ese desde el primer tema hasta el último que te cuente una historia. Por ejemplo, Cruz Cafuné también, que es aquí de un artista de Tenerife también, que va bastante bien, ¿sabes? Y no te podría decir, yo creo que los he escuchado todos a la vez, ¿sabes? Pero sí, te diría Lía Cali, por ejemplo. Vale la pena el disco de ella también. Ok, sí, para que la gente lo vaya a escuchar. Oye, ¿cuáles son tus Mm, redes para que la gente vaya y te siga? Porque también les voy a invitar a que chequen tus posts. La neta están muy informativos para la gente también que empiece a procesar, ¿no? ¿Qué es un beat? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo mm, otro? Como que ese tipo de tecnicismos que en ocasiones hay mucha gente que le da pena decir que no sabe qué son, ¿no? Porque te metes y lo que menos quieres es verte que no sabes, ¿no? Acerca de los temas. exacto. Vale, en las redes me encuentras como Efra Produce, ¿sabes? Igual que sale aquí, en todos lados. Estoy en YouTube, en TikTok también. TikTok solo publica más el tema de instrumentales, ¿sabes? A lo mejor pequeños trozos de algunas que voy haciendo. En Instagram tiene el contenido ese que comento, más informativo, ¿sabes? Tengo un poco una mezcla también, ahí es como mi punto de encuentro, por decirlo así, ¿sabes? Que contenido informativo, el tema de las instrumentales, de los servicios que ofrezco, y luego en YouTube pues tienes las instrumentales completas, ¿sabes? Aparte subo un montón de vídeos cortos y tal, y en Facebook también, bueno, prácticamente todas las que se están usando ahora estoy, ¿sabes? Es como una plataforma más enfocada a eso, a subir instrumentales o samples, ¿sabes? Directamente a lo mejor librerías de sonido y cosas así, como para que los artistas encuentren mucho más fácil las instrumentales.
Pero bueno, en todos lados es reproduce. Ok, sí, para que la gente te vaya a seguir y también cheque esto de los beats, ¿no? También si les interesa un trabajo en especial, pues te vayan y te contacten. Oye, aparte de la música, ¿qué otra cuestión te apasiona? Hombre, mm, el ajedrez me vuelve loco, tío. A mí, yo diría que junto con la música son las dos cosas que más invierto tiempo. ¿Sabes? Me gusta el tema de competir online y todo. Y bueno, incluso en un directo con Sode también, una entrevista que tuve con él, me preguntó lo mismo y le comenté eso, ¿sabes? Yo llegué en un punto en el que me tuve que decidir por una de las dos cosas, ¿sabes? Por las dos cosas me apasionaban mucho, pero tenía que elegir una porque ambas requerían mucha inversión de tiempo y una dedicación completa a una de las dos. Al final me decidí por la música, pues me aportaba muchas más cosas y tal. Pero al final desde niño siempre estuve como vinculado con ese mundo del ajedrez. Y hasta hoy, pues, siempre eso, intento meterme a lo mejor en torneos online y nunca he llegado como a competir en un club más como de aquí, de la isla y tal, o directamente presencial, ¿sabes? Pero a mí me gifla. Y luego tendría que formarme, ¿sabes? Siempre estoy intentando formarme, aparte de que predico con eso mucho. Yo soy partidario de eso, tanto en el desarrollo personal como el tema del negocio, como todo lo que cada uno vea que le aporta y que puede aplicar y tal. Yo, formación a tope. Sí, es que es la época, ¿no? En la que hay mucha información y ahora sí que el que no ven es porque no quiere, ¿no? O sea, es bueno Sí, informarte, aunque sea para decir, no, ¿sabes qué? No me voy por este lado, sí me gusta esto, sí me gusta aquello. Es muy chido esta época que vivimos, ¿no? Hoy en día, este, ¿qué productores musicales sí. admiras? Hombre, Soma es el referente mío top, sinceramente. ¿Sabes? Hay muchísimos, yo qué sé, te podría decir también a Sion Sánchez o míticos de la escena de siempre, ¿sabes? Incluso te podría meter ahí a R de Rumba también, ¿sabes? Aunque sea también con su tema DJ y tal, pero yo es que luego, bueno, más actuales tienes a GSDAO, ¿sabes? Que trabajan mucho también, están, bueno, la escena de ellos prácticamente, pero yo no, Soma a mí de siempre, desde que yo lo conocí ya en estos vídeos y tal, ya ya empecé con los máster y tal, pues a mí después su música a mí me flipa, ¿sabes? Ya de por sí antes de los máster pues ya escuchaba música de él que no sabía que era de él y a Zetapu porque siempre lo he seguido y tal y para mí el referente de todo y bueno, y digan lo que digan, en España fue el mejor, ¿sabes? Hombre, también está el tema de gustos y tal, pero a mí es que todas las canciones esas antiguas de Zetapu, el tema de Porta, aunque mucha gente lo tiene como tallado a Porta, pero hay muchos míticos que nos acompañan a muchos hoy en día y son de Soma, tío. Y es que tú escuchas una mezcla de Soma, una canción que él ha metido, aunque sea un poco la mano, y ya le pillas como esa esencia, ¿sabes? Y yo es que tampoco busco como, o sea, es mi referente, pero no intento copiarlo ni imitarlo, ¿sabes? Es verdad que a lo mejor muchas cosas pues me inspiró muchísimo, pero eh, lo tengo como más como hasta un familiar, ¿sabes? Que es más cariño y todo lo que me pudo enseñar y me sigue enseñando, pues sigo absorbiendo lo que pueda. Pero yo creo que está esa pequeña línea, ¿sabes? De saber diferenciar de una persona que te inspira a que intentes copiarla o imitarla, ¿sabes? Entonces, en el caso de Soma, pues intento no caer en ese punto, ¿sabes? Porque muchas veces tanto consumir a un tipo de artista, pues llega un punto que sin darte cuenta tu cerebro es lo más que está escuchando, entonces ya lo relaciona como algo propio, ¿sabes? Sin darte cuenta. Entonces,
Pero bueno, sin irme por las ramas, somos. Ok. Bueno, Efra, te agradezco mucho la entrevista y esperamos tenerte en otro episodio más o en otro live, que ya andamos haciendo lives por Instagram para que la gente vaya y los escuche. Esperamos tenerte de invitado. ¿Algo más que quieras agregar para la gente? Nada, tío, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que fue un gustazo. Yo también te sigo desde hace un tiempo y hace un contenido brutal, con un montón de tipos de perfiles diferentes y aportan muchísimo también. A mí eso me flipa. Y encantado cuando quieras repetir o en algún directo, como dices, de Instagram o lo que sea, aquí estamos para lo que necesites. Y a todo el mundo que lo está viendo, pues que no se rinda nunca. ¿Sabes? Que esfuerzo, dedicación, pasión y que aunque no lleguen a cumplir ese sueño que tenían en un principio como visualizado, van a conseguir por lo menos que durante el proceso se van a transformar en personas diferentes y que van a llegar lejos, seguro. Y un Exacto, abrazo a toda tu audiencia. exacto. Muchas gracias, Efra. Nos vemos para la Nada, próxima. gracias a ti. Esto fue con Bars. Un gusto. Chao.